Estamos acá. Bueno, ya el último alguien preguntó que no le había dado algo, pero no recuerdo qué. Mm, A una compañera no le había salido el promedio, el pero promedio. era porque no le había, bueno, no había cerrado los rangos con la que es para cerrar paréntesis. Ya. Pero no es algo que tuviéramos que hacer. No tenemos que hacer eso del promedio. Eso todavía no viene. O sea, todavía no lo tenemos que hacer. Nada más les había comentado que era de ejemplo. O sea, lo hicimos de ejemplo. Para que ustedes vieran cuál fue el promedio. Y pues ya una vez viendo cuánto nos dio, ya se dieran una idea de cuáles eran los que se iban a poner en color amarillo. Pero pues sí, el del promedio nada más es poner la palabra promedio, abrir paréntesis y elegir los números que vamos a poner. Pero bueno, ahorita todavía eso no lo he explicado muy bien. Entonces, por el momento, pues dejémoslo así. Vamos con el otro ejercicio que seguía. Es la pregunta 3. En la pregunta 3 le doy un clic con mi mouse para que se pueda visualizar. Y dice, usando subtotales, mostrar el promedio del sueldo para cada estado civil. Usando subtotales, mostrar el promedio del sueldo para cada estado civil. Y luego una subdivisión que muestre el total de hijos por cada profesión. Bueno, pues vamos a utilizar esta herramienta. Se llama subtotales. En Excel, la herramienta de subtotales lo que nos va a ayudar es prácticamente en hacer un esquema en donde nos va indicando todos esos subtotales que hay en una tabla. Eh, para ello, bueno, pues es necesario que la información esté ordenada. Por ejemplo, si ocupara la herramienta de subtotales en esta base que vienen divorciados, casados, luego solteros, y no está, digamos que los solteros, casados con casados, y si yo usara esa herramienta de subtotales, pues me haría como varios subtotales, dependiendo de por cuál elija. La herramienta de subtotales me va a permitir ordenar o crear un subtotal dependiendo del encabezado que yo elija. Por ejemplo, si elijo el del sueldo, pues me va a poner ahí un subtotal de los sueldos por cada categoría que yo le ponga. Ahorita lo vamos a hacer para que se ejemplifique mejor. Pero el subtotal es lo que nos hace es un esquema en donde nos va a mostrar subtotales por categorías y al final un total de todo el general. Con ese esquema yo voy a poder ver varias opciones, voy a poder contraer información o expandir información. Entonces, antes de utilizar la herramienta de subtotales, la información debe de estar ordenada en base a la forma en que lo vamos a clasificar para que nos dé esos subtotales. Por ejemplo, dice mostrar el promedio del sueldo para cada estado civil. Entonces, pues me tengo que enfocar en el encabezado de estado civil. Aquí viene estado civil y me tendría que estar enfocando acá. El otro dice luego una subdivisión que muestre el total de hijos por cada profesión. Entonces, la siguiente sería el tipo de profesión. Me dan dos categorías, tanto civil, estado civil, como profesión. Entonces tendría que hacer un orden doble. ¿Qué tipo de orden? Bueno, pues podría ser alfabético, podría ser, no sé, por ejemplo, déjenme ver un momento. Gracias. Chica. Bien, gracias. Eh, Listo, estábamos aquí en... sí, les estaba comentando que hay que hacer un doble ordenamiento, tanto por estado civil como por profesión, y puede ser en orden alfabético. No nos los indica aquí, pero bueno, pues sería lo ideal. Entonces, pues para hacer ese tipo de orden, tengo que seleccionar la tabla una vez más. Le voy a dar un clic en cualquier celda y presiono control más la letra E. Al presionar control más E se selecciona toda la tabla. Ahora me voy a la pestaña de inicio. No va a ser en la pestaña de inicio, va a ser en la pestaña de
datos. En la pestaña de datos le doy un clic aquí en esta pestaña. Es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sexta pestaña. Le doy un clic en datos y vienen varias secciones. Me voy a la última sección que dice esquema y hay un botón que dice subtotal. Le doy un clic a ese botón y se abre esta ventana. Esta ventana es la de subtotales, la herramienta de subtotales de Excel. Es como si me hiciera una suma, pero puedo hacerla por categorías y la puedo desplegar en un determinado encabezado. Por ejemplo, aquí viene subtotales. Dice para cada cambio en, aquí me dice mostrar el promedio del sueldo para cada estado civil. Entonces sería para cada cambio en estado civil. Como la información viene revuelta, me va a estar dando divorciado aquí un subtotal y luego casado un subtotal de 3 y así. Entonces tendría que ordenar primero estado civil. Esto le voy a dar cerrada en esta ventana y lo voy a dejar todavía seleccionada esta tabla. Me voy a ir al botón de inicio ahora sí. Le doy un clic en inicio. Me voy al final donde dice edición. Le doy un clic al botón que dice ordenar y filtrar. Y me voy al tercer botón que dice orden personalizado. Le doy un clic y se abre esta ventana. Esta ventana también ya, si algunos vienen del curso anterior, bueno, pues también ya trabajamos con esta ventana. Entonces voy a hacer un orden doble. Voy a ordenar por estado civil, por este encabezado, y voy a ordenar por profesión, porque aquí me dice que para cada estado civil, y aquí dice que muestra el total de hijos para cada profesión. Entonces cada cambio de estado civil me va a hacer un subtotal. ¿A qué me refiero con cada cambio? Bueno, pues aquí hay varias categorías: casado, divorciado, soltero. Para cada cambio, cuando sean casados, casados, me va a dar un subtotal. Y luego cuando cambie a soltero, 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 me va a dar un subtotal de puros solteros. Y cuando cambie a divorciado, divorciado, un subtotal de puro divorciado. Y cuando cambie a viudo, un subtotal de puros viudos. Y también aparte, bueno, pues para cada profesión. Entonces también las profesiones deben ir ordenadas en forma alfabética para cada uno de sus cambios. El primer nivel va a ser esta columna de estado civil. Entonces voy a ir a este primer botón donde dice columna, le doy un clic y elijo la columna, el encabezado que dice estado civil. Ahora son valores de celda, son únicamente texto, no tiene color ni nada. Entonces son solamente valores de celda. El orden lo voy a poner de la A a la Z. Entonces ahí ya es mi primer orden, pero voy a hacer otro segundo que es por profesión. Entonces le doy clic en este botón que dice agregar nivel. Le doy ahí un clic. En donde dice agregar nivel hay otro botón que dice luego por. Le doy un clic en este botón. Y ahora elijo el segundo encabezado que es profesión. Le doy un clic a profesión. Y de aquí me voy a la última columna que dice orden. De la A a la Z debe de estar igual. Son nada más dos órdenes, por estado civil y por profesión. Ya está. Ya nada más le doy en aceptar y vamos a ver el cambio. Aquí está todo desordenado por estado civil y luego también está desordenado por profesión. Ya le doy a aceptar y voy a ver cómo se ordenó. Entonces aquí ya están casados con casados, divorciados con divorciados y así sucesivamente. Soltero, soltero y viudo con viudo y así. En profesiones de igual forma están administradores con administradores, contadores con contadores, economistas y así sucesivamente. ¿Por qué vuelve a salir administrador? Bueno, pues porque el primer orden que yo di fue el de estado civil. Entonces estado civil cuando empiece soltero, pues, el orden de alfabético de las profesiones pues también va a empezar con las A. Por eso aquí me ordena y me pone primero administrador, luego me pone contador y así. Cuando ya termine todo el orden alfabético de las profesiones por cada una de las categorías, pues empieza otra. Bueno, ahí ya ordené en dos columnas, por estado civil y por profesión en forma alfabética. Como elegí primero estado civil, pues en base cuando termine una primera categoría, pues volverá a la profesión
en la letra que se quedó. Por ejemplo, aquí dice casado, 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 casado. Y aquí termina. Entonces aquí fue administrador primero para los casados, luego fue contador para los casados y luego fue economista para los casados. Ahí termina la categoría de casados. Ahora empieza divorciado. Entonces nuevamente el administrador empieza, digo, el profesión empieza con el A, administrador, contador y así. Y así estamos aquí en cada una de estas. Cuando termine esta categoría de divorciado, pues empieza soltero y también las profesiones están ordenadas por forma alfabética. Ahí está. Ahora voy a usar ya ahora la herramienta de subtotales. Le doy un clic a cualquier celda, le doy control más E y se selecciona toda la tabla. Me voy a la pestaña de datos, es la sexta pestaña de la barra de herramientas. Me voy a la sección que dice, es la última, la que dice esquema. Elijo el botón de subtotal, le doy un clic y se abre esta ventana. Ahora una vez abriéndose esta ventana de subtotales, pues elijo una forma en que me va a poner estos subtotales. Aquí dice mostrar el promedio del sueldo para cada estado civil. Entonces la ventana me dice subtotales para cada cambio en estado civil. Para cada cambio en estado civil, cuando termine casado, dice el otro, ¿qué es lo que va a hacer? Usar la función un promedio. Para cada cambio hacer el promedio. Entonces desgloso este segundo botón y me voy a la opción que dice promedio, le doy un clic. Y luego dice agregar subtotal a, ¿en qué columna o en qué encabezado quiero que me agregue ese promedio? Quiero que me lo arroje, como es un promedio del sueldo, pues quiero que me lo arroje terminando el sueldo. Entonces le doy un clic aquí en sueldo y quito la paloma o la activación de profesión, le doy un clic a profesión, se quita, ya nada más está activo lo que es sueldo. Ahora me voy más abajo y dice reemplazar subtotales actuales, no hay ningún subtotal anterior, salto de página entre grupos, no quiero esa opción, que venga así en blanco, y luego dice resumen debajo de los datos. Sí, dejo esto tal cual, no le muevo nada, y ya nada más le doy en aceptar. Una vez dándole en aceptar, pues ya, me hace el promedio para cada cambio en estado civil. Cada cambio en estado civil, por ejemplo casado, ahí ya termina ese primer cambio y ya me dice que es el promedio casado y me está sacando el promedio del sueldo. Del promedio del sueldo de los casados. Ahí ya tengo la primera opción. Luego divorciados. Termina divorciados y me arroja el promedio. Me está sacando el promedio de los divorciados. Y así sucesivamente. Entonces, no solamente eso pasó, sino que del lado izquierdo, donde están las filas, se acaba de poner un esquema. Estas líneas reflejan o simbolizan un esquema que lo único que tengo que hacer es, bueno, la información bien expandida es toda la información que tengo. Es toda la información que tengo, entonces tengo que ir a estos botones que vienen acá. Si yo quiero reducir la información, por ejemplo, si quiero comprimir o compactar lo que son los casados y que nada más aparezca la demás información que es divorciado y todo lo demás, tendría que ir al RAS de donde termina el primer cambio de casados, del lado de las filas, y le daría clic aquí en este botón o en este cuadrado que en realidad está muy chico, pero ahí le podría dar un clic y entonces la información de los casados se ha compactado, se escondió o se ocultó, digámoslo así, se compactó y ya nada más me arroja el resultado del promedio de los casados, que es este de aquí. Bueno, ahora, pero la información de los casados se ocultó y así me puedo ir con cada uno de ellos, con cada uno de estos secciones. Se convierte en un esquema con secciones en base a los cambios de su estado civil. Entonces si le doy un clic se va reduciendo la información. Si le doy un clic en cada lugar, pues se reduce a tal grado que
me deja ya nada más los puros subtotales de los promedios de cada uno de ellos. Promedio de casado es este, promedio de divorciado es este y así. Y un promedio general de todos es esta cantidad que viene acá. Entonces ya tengo todo. Y aún la puedo compactar más presionando el otro botón de menos y ya nada más me deja el puro promedio general. Esa es una forma de ir reduciendo la información con este esquema que se abrió de subtotales. Pero también en la parte de hasta arriba se acaban de abrir tres botones, 1, 2 y 3, con esos números. Cuando presiono yo el botón 1, lo que hace es pues compactar toda la información como ahorita esté. Pero si presiono el botón 2, lo que hace es compactarla de tal manera que me da todos los subtotales y el total general. Si presiono el botón 3, ya nuevamente se vuelve a expandir toda la información. Entonces, bueno, esa es una primer orden que dimos por lo que es estado civil. Fue el promedio del sueldo por cada estado civil. Luego, la indicación dice, luego una subdivisión que muestra el total de hijos por cada profesión. Entonces, algo que vaya sumando el total de hijos por cada cambio en la profesión. Por ejemplo, aquí hay administrador, administrador, administrador. Y aquí termina administrador. De la categoría de casados, pero aquí hay un cambio ya en profesión. Entonces lo que va a hacer Excel es, para cada cambio en profesión te voy a sumar los hijos. Aquí hay 5 y 3, 8 y 3, 11 y 5, 16 y 5, 21 y 3, 24 y 4, 28, 29, 30. Hay 30 hijos en el administrador. Y así. Cuando termina administrador, bueno, los contadores hay 5 y 2 son 7. Y así en cada uno de ellos va a ir haciendo el total de los hijos por cada cambio de administrador. Entonces tengo que volver a activar lo que son los subtotales. Para ello, bueno, pues le presiono cualquier celda y le doy la tecla control más E. Y se selecciona toda la tabla, control más E. Me voy a la pestaña, a la sexta pestaña que es de datos, le doy un clic. Y me voy a la sección que dice subtotales, nuevamente es la última donde viene esquema, le doy un clic al botón y cuando le doy un clic, bueno, pues aparece esta ventana. Ahora, bueno, aquí les voy a preguntar a ustedes, nada más de unos segundos. Un momento, voy a tomar un minuto, por favor no se vayan, un momento. ¿Sí o no? Mande, no. Pero, qué cabrón. Déjame, voy a echar agua. La 670 ya, nada más lo toca hacer. Ok, queda pendiente. Esta es la 671. Sí, esa ya la tengo. No me refiero que ya hice no está la 671. Dice que está la 671. Alcaldesa electa es según los videos, 43 es desplomada y sale sí, esa es la misma 131, pero es otro asunto. Es buenísima porque sí, sí, sí. Yo voy bajando, pero aún no estoy. Porque ahorita está todo.
No, el 31. Este es un resumen. Yo vi que ayer en la noche fue nada más 37. La verdad, pero no sé cómo se es este que sí, de hecho, yo me adelanté. Listo, muchas gracias. Ya está, bien. Ahora sí, aquí vamos a preguntarle a alguien de ustedes, qué tenemos que realizar. O sea, por ejemplo, si ya les comenté que en donde la primera opción dice mostrar el promedio del sueldo para cada estado civil, y nosotros dijimos para cada cambio en estado civil, haznos el promedio del sueldo, o sea, la función era promedio de sueldo, y pues asignarlo abajo de la columna de sueldo. Y entonces pues nos arroja el promedio de cada uno de ellos. Entonces ahora la siguiente subdivisión o los siguientes subtotales dice que muestra el total de hijos por cada profesión. Entonces para cada cambio en profesión, hazme la función de una suma y coloca el resultado abajo de la columna de hijos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Para cada cambio, ¿en qué? Le voy a preguntar a... Espérenme. No, bueno, aquí lo voy a ver desde el internet. Vamos a preguntarle a Araceli Guatemala. Araceli, aquí en esta subdivisión es algo similar a la primer subtotal que hicimos. ¿Tú nos podrías comentar, por ejemplo, aquí en la primera opción donde dice para cada cambio en, ¿qué tendría que elegir aquí? ¿Qué encabezado tendría que elegir ahora? Tendría que quedarse estado civil, me imagino, en el Estado primero. civil. Y ya Ajá. en el de agregar su total A, tendríamos que seleccionar donde tiene número de hijos y profesión. Ya, muy bien. Bueno, no, en realidad ahorita ya es como el siguiente subtotal. O sea, por ejemplo, no te preocupes por la de estado civil. Nada más vamos a enfocarnos en esta segunda subdivisión, en este segundo subtotal. O sea, tenemos que como volverlo a hacer, por así decirlo. Entonces aquí dice que muestre el total, que el total es una suma, y dice que en cada cambio de cada profesión. Entonces, cuando acabe esta profesión de administrador, me va a dar una suma de lo de los hijos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que hacer ese cambio en base a lo que te estoy comentando. Aquí dice para cada cambio en, si lo que quiero es que cada que cambie profesión,
me haga una suma y la coloque o agregue el subtotal abajo de esta misma columna de encabezados. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a desglosar estas listas, estos encabezados. Para Sería acá, en profesión. sí, muy bien, pero ¿fue la compañera o fue alguien más? Bueno, Araceli. Vamos a preguntarle a Luz Sánchez. A Luz Sánchez. Luz, aquí qué encabezado tendría que seleccionar para cada cambio en... Bueno, no está Luz tampoco. Yo le ayudo, profe. Yo, prof. ¿Quién es? A ver, déjame ver. Um, Dariana, sí. Perdón, vamos, Sí. vamos Dariana. Entonces aquí, ¿qué opción elegiría? Ahí profesión. Perfecto, profesión. Le doy un clic a profesión. Para cada cambio en la profesión. ¿Y qué Ajá. función elegiré? Suma. Una suma, es el total, ¿no? Va a sumar los hijos. El número de hijos. Ajá. Agregar subtotal al número de hijos. Perfecto. Y esta de sueldo, la de sueldo la tendré que quitar. Quito la de La sueldo. quitamos. Ajá. Y me voy más abajo. Dice reemplazar subtotales actuales. No los quiero reemplazar, los voy a dejar. Entonces, no quiero reemplazar los que ya tiene aquí, que fue para cada cambio en estado civil. Entonces voy a quitar esta paloma y ya le doy en aceptar. Gracias, Dariana. Está muy bien. No, de nada. Entonces, por ejemplo, ya tengo dos subtotales. Uno que fue para cada cambio en estado civil, que me hiciera la función de un promedio para el sueldo. Y aparte otro que para cada cambio en profesión, que me hiciera la función de sumar para los hijos de esta profesión. Entonces, por ejemplo, habíamos contado cuántos eran para administrador, que eran 30. Y aquí efectivamente el subtotal de administrador me pone 30. Entonces ahora para cada cambio en contador me hace la suma y me pone 7. Para cada cambio en economista me hace la suma y me pone 5. Entonces cuando termine primera etapa primera categoría de casado, pues ya continúa la otra y nuevamente los hijos de administrador son 10, los hijos de contador son 7, que están divorciados. Entonces ya tengo dos subtotales, dos subdivisiones. Entonces acá en las filas se acaba de abrir un cuarto botón. Entonces, bueno, pues yo podría ir observando. El primero me va a compactar todo. Únicamente me va a dejar promedio general, o sea, totales generales. El segundo me va a compactar toda la información, nada más me va a dejar subtotales y el total general de cada cosa, tanto de los promedios como de los, ¿cómo se dice? De los hijos, totales generales de los hijos, de la suma de hijos, con los promedios. El tercer botón, si yo le doy un clic, ahora sí me desglosa toda la información de los promedios con las sumas. Y ya el cuarto botón, pues vuelve a expandir toda la información. Ahí está. Pero también pues yo puedo aquí ir compactando la información en base a lo que yo requiera. Si quiero esconder en los promedios de casado, bueno, pues voy al esquema que engloba casado. En cuanto a lo en este caso sería, este esquema va de aquí a acá y se refiere a la suma de los profesiones, de los hijos. Entonces si yo compacto, se resume esa profesión y me da nada más el puro total de los hijos que contó. Ahora, si voy a la otra hilera, también igual si compacto, nada más me muestra el subtotal de los hijos y así. Pero pues bueno, quiero ver toda la información a la mejor compactada, que sería la 3, el botón 3. Y ya me deja tanto los subtotales de promedios como los subtotales de las sumas del conteo de los hijos. Y ya. Profesor, ¿Sí? Una pregunta. una pregunta. Ajá. ¿Por qué solo me aparecieron 3 números en la parte superior y a usted 4? Es Verónica. Muy bien. Sí. A mí también me aparecieron 3. 3 números. ¿En cuál opción? ¿Dónde oprimieron? Ahí donde usted está señalando, solo tengo 3 y usted tiene 4.
Ah, porque no quitaron la palomita en donde dice reemplazar. Ahí la tenían que quitar y si no la quitaron, pues se reemplaza y nada más les abre 3 otra vez. Ok, gracias. Si sucedió esto, lo que vamos a hacer es borrar ¿cómo se le dice? Esta tabla que hicimos. Para ello, bueno, voy a tener que ir nuevamente a la pestaña de datos, al botón de subtotal. Y aquí viene una opción que dice quitar todos. Le voy a dar clic en quitar todos y me vuelve a poner toda mi información. Nuevamente le voy a dar control Z. Supongamos que estábamos en esta parte de... No, ya no me regresa. Espérenme. Bueno, ya no regresa, pero lo único que tenían que hacer es en cualquier celda donde estaban los subtotales, le dan clic en la pestaña de datos, van a la última sección donde dice esquema, le dan un clic en subtotal y se abre nuevamente la ventana que estamos manejando, esta de aquí. En esta ventana me voy hasta abajo y hay un botón que dice quitar todos. Ahí le doy un clic y se quitan todos los subtotales que hayamos configurado. Entonces, si los quiero volver a hacer, bueno, pues lo vuelvo a hacer. Aquí ya está el orden, ¿no? Ya ordenamos en doble, tanto por estado civil como por profesión, para que podamos hacer los subtotales y nos arroje cada cambio un subtotal. Cada cambio de categoría, por ejemplo, aquí es casado, y ya cuando termine casado empieza divorciado. A eso se refiere con para cada cambio. Entonces, cada vez que cambie esto en estado civil, me va a hacer el promedio de sueldo y lo voy a agregar aquí a la columna de sueldo, en esta misma. Entonces, bueno, pues voy a ocupar los subtotales. Voy a hacer un primer subtotal. Le doy un clic en cualquier celda, me voy a la pestaña de datos y ahí me voy a la sección de subtotales, que es la última, donde viene esquema. Le doy clic en el botón de subtotal. Sale esta ventana y aquí ya dice, por ejemplo, para cada cambio en que voy a hacer el primer lo que me requieren, mostrar el promedio del sueldo para cada estado civil. Entonces, para cada cambio en estado civil, haz la función, le voy a dar un clic a la lista de las funciones de promedio y agrega ese subtotal, esas operaciones agrégalas abajo de la columna de sueldo y es para esa, incluso pues esa función de promedio la quiero para sueldo. Entonces elijo la columna de sueldo o el encabezado de sueldo y quito la selección de que esté aquí de hijos o de cualquier otra que esté, la quito. Nada más debe de venir seleccionada la que dice sueldo. Nuevamente, para cada cambio en estado civil, haz la función de promedio y de qué columna, bueno, de la de sueldo. Ya nada más aquí dice reemplazar subtotales actuales. No hay ningún subtotal actual, entonces me da igual si está seleccionado o no. Lo dejo así. Luego dice resumen debajo de los datos. Sí, si quiero ese resumen debajo de los datos. Ya nada más le doy en aceptar y se hace nuevamente ese subtotal. Aquí está. Ahora voy a hacer el segundo subtotal, la segunda subdivisión que me piden aquí. Luego una subdivisión que muestre el total de hijos. O sea, el total es la suma de los hijos para cada cambio en profesión. Entonces aquí viene una profesión, termina y empieza otra, contador. Entonces, cuando ya termine administración, hazme la suma del encabezado de hijos y desglósame la información aquí también en donde vienen los hijos. Entonces le voy a dar un clic en cualquier lugar, me voy a la pestaña de datos, me voy a la última sección que es esquema, le doy un clic en el botón de subtotal, se abre esta ventana de subtotal y aquí en esta ventana de subtotal su compañera Dariana nos ayudó, nos dijo para cada cambio le doy un clic y vienen todos los encabezados que vienen pues aquí, ¿no? En esta fila superior de esta tabla. Entonces yo quiero que para cada cambio en profesión, para eso elijo aquí
ese encabezado que dice profesión, me voy bajando con el mouse o con estas flechitas, le voy dando un clic para que se baje y vea todos los encabezados. Elijo el de profesión. Para cada cambio en la profesión, hazme la función de, no quiero ahora promedio, quiero la función de una suma, porque me piden el total de hijos para cada cambio de profesión. Entonces dice agregar subtotal a, aquí quito esta paloma de sueldo, está activa, y ahora activo la que dice hijos, le doy un clic en hijos, y ahora sí aquí abajo dice reemplazar subtotales actuales, no, debe de estar sin paloma, le doy un clic, si tiene paloma le doy un clic, y debe de estar el cuadro en blanco. No quiero reemplazar los que ya hice de promedio casado, quiero que se sigan conservando los de promedio casado, y aparte este nuevo que estoy haciendo. Entonces ya que vea que está sin seleccionar esta casilla, le doy en aceptar. Y una vez que se le dé en aceptar, pues ya me arroja los dos subtotales, el de para cada cambio en estado civil y para cada cambio en profesión. Y entonces ya tengo los 4 botones acá. El tercer botón es una compactación de toda la información en donde me deja subtotales y totales generales. Le voy a dar un clic en este botón, el 3. Entonces aquí ya me está dejando los subtotales, compacta toda la información, nada más me deja los subtotales para cada cambio y además también me da el total general. De igual forma para la información de la suma de los hijos para cada cambio de la profesión, con sus totales generales. Aquí está el total general. Y justamente es la información como quiero que se vea, porque aquí viene el modelo, y en el modelo pues viene toda la información compactada y nada más me deja subtotales y totales generales en el modelo. Entonces les deben de aparecer 4 botones en esta parte de acá. Si no aparecen 4 botones, pues es que no quitamos la palomita de la selección. Profe, es que yo siento que no es tanto que no la hayan quitado. Por ejemplo, mi lab es chiquita Ajá. y me salen los 5 botones, pero al darle, ahora sí que el número 4 me sale como a usted le sale, o sea, exactamente igual. Entonces yo siento que más que nada como que se comprime la información tal vez y por eso no sale completa. Muy bien. Entonces sí, también puede ser eso. Sí, No también. sé si me di a explicar porque, Sí, o sea, la pantalla, ¿no? Que no se alcanza a ver ajá, bien. porque, ajá, a lo mejor porque está muy pequeña, por eso no sale, salen más botones. Muy bien. Bueno, pues eso también puede ser la situación que esté pasando. Y entonces, si sucede eso, lo que comenta la compañera Dariana, supongamos que tenemos toda la información así expandida, como estaba, ¿no? Los subtotales con toda la información que corresponde a cada uno de ellos. Esta es la información expandida. Entonces me voy a ir Yo tengo una duda. a las filas. Y después de las filas, sí, ahorita déjame termino de Claro. comentar. Y por ejemplo, me voy a ir a las filas. Y en las filas voy a ver 3 líneas que son los esquemas. Entonces yo voy a ir compactando cada una de estas líneas. ¿Cómo las voy a ir compactando? Bueno, ya les comenté, dándole un clic aquí a estos botones. Hasta que todas vayan teniendo ahora el símbolo de más. Cuando ya le haya dado a todas, pues voy a ir viendo la información resumida. Si es que pasa lo de la Dariana, pero a lo mejor sí nos muestra en estas 3 líneas. Y si no las muestra, bueno, pues ya la hicimos y la vamos a ir compactando paso a paso con estos botones, dándole un solo clic. Eso es lo que podría, digámoslo así, que salvar, ¿no? Que sería nada más únicamente en la primera línea del esquema y en la segunda línea del esquema. Porque si lo doy en la 3, en la tercera línea, bueno, pues ya me compacta todo. Nada más sería en la primera línea y en la segunda. Y ahí ya tengo pues toda la información compactada. Sí, el compañero que iba a comentar algo. Yo, Josué, nada más una pregunta. Si se le da formato como tabla, ¿también se puede hacer el agrupamiento o ahí se complicaría más? Formato como tabla. Sí, Ajá, no, la información. Maestro, debería perdón, de pero es que anda poder. muy lento la computadora. Ah, muy bien. Sí, no te preocupes. ¿Qué vas a preguntar? O bueno, ¿cuál era la duda?
Bueno, vamos a hacerlo como el compañero comenta. Voy a borrar los filtros nuevamente. Voy a seleccionar cualquier celda que esté todavía en el contorno de esta tabla. Me voy a la pestaña de datos, a la sección de esquema y le doy en el botón de subtotal. Y aquí en la ventana que me aparezca voy a darle en donde dice quitar todos. Le doy un clic quitar todos y se vuelve a expandir toda la información. El compañero dice que sí se puede cuando lo doy en formato como tabla. Entonces voy a verificarlo. Selecciono cualquier celda, me voy a la pestaña de inicio, me voy a la sección de estilos, le doy clic en donde dice dar formato como tabla, le doy un color como ya lo hemos visto, por ejemplo le doy este acá y le doy en aceptar. Ya en esta ventana que aparece, ya la vimos la vez pasada, ya nada, le doy en aceptar y ya se pone el color. Antes que de empezar, bueno, pues voy a desactivar los filtros porque esta ventana, esta tabla se ha puesto con filtros. Para desactivarlos presiono la tecla control más shift más la tecla L y se desactiva. Si no los puedo desactivar así, control más shift y la tecla L, entonces los desactivo de forma manual. Selecciono cualquier dato dentro de la tabla, me voy a la pestaña de inicio y aquí en la pestaña de inicio me voy a la última sección, a la que dice edición. Le doy un clic en donde dice ordenar y filtrar. Me voy a la tercera opción que es en la cuarta opción que dice filtro. Le doy un clic y se desactivan los filtros. Entonces ya tengo mi tabla normal. De todas formas, bueno, pues la tengo que ordenar. Supongamos que está desordenada porque aquí ya está ordenada. Supongamos que está desordenada. Le doy un clic en cualquier celda. Me voy a la pestaña de inicio nuevamente. Voy a la pestaña a la última sección que dice edición. En el botón que dice ordenar y filtrar. Le voy a dar clic ahora sí en el tercer botón que dice orden personalizado. Se abre esta ventana que es para ordenar. Entonces yo voy a ordenar por dos categorías, por estado civil y por profesión. La primera va a ser por estado civil. Tiene que ser en ese orden. Voy al primer nivel, desgloso este botón, elijo el de estado civil. Estas celdas las dejo igual, estas dos opciones. Y ya tengo mi primer tipo de orden. Ahora voy a agregar un nuevo nivel. Que primero me los ordene por estado civil y luego me lo ordene por la profesión. Entonces desgloso este botón, elijo profesión y lo dejo tal cual. Y le doy en aceptar. De esta forma se ordena la base. Una vez que está ordenada, bueno, pues nuevamente voy al botón de datos. Le doy un clic en la cinta de opciones de hasta arriba. Datos. Busco la última sección que es la de esquema. Y bueno, a lo mejor la tengo que seleccionar. Déjenme la selecciono. Aquí no da la opción de agrupar. Ya es el formato como tabla. Ya me está dando una configuración. Por ejemplo, lo que sucede con el formato como tabla, dar formato como tabla, es que les está dando un nombre a cada columna. Cada columna ya tiene un nombre. Esta columna se va a llamar como su encabezado, nombre. Entonces déjenme ver. Aquí voy a darle el símbolo de igual. Nada más esto es un ejemplo, no lo hagan ustedes. Le doy el símbolo de igual. Me voy al primer dato de mi tabla, el control shift hacia abajo y ahí por ejemplo estoy seleccionando toda la primera columna, la de nombre. Cuando me voy aquí a la fórmula me dice que esa columna tiene esta configuración tabla 1 nombre, ya le está dando un nombre a cada. Lo que está haciendo es, además de darle un formato de colores y a la fuente, le está dando también otras configuraciones a esta tabla. Entonces, para agrupar no me lo va a permitir. Déjenme ver si le doy un clic derecho, le doy en donde dice agrupar. No permite, deshabilita el botón de subtotal. Con esta forma de darle un formato a la tabla no nos permite realizar los subtotales.
Esa sería pues la respuesta para el compañero que nos comentó, porque deshabilita. Entonces yo tendría que quitar el formato, y quitando el formato sí viene activo el botón de subtotal. Y aquí ya pues tenemos que hacer lo que estábamos haciendo. Y bueno, ¿para qué podemos ocupar esta herramienta de subtotales? Pues para hacer algunos resúmenes a lo mejor de la información de nuestra tabla, nada más para poner esos subtotales y que nos muestre pues ciertas operaciones rápidas. Ese podríamos utilizarlo, un resumen de la información de una forma rápida, mostrando los puros subtotales. ¿Sí? Sí se puede dar el formato como tabla ya una vez que está hecho todo el ejercicio. ¿Sí se puede, en la tuya sí? Sí, bueno, ya que está hecho todo el ejercicio, ya nada más el resultado final. Ah, ya. O sea que le dé... A ver, vamos a ver. Por ejemplo, aquí le doy en estado civil. Promedio. Para sueldo. Y ahí está el primer subtotal. Ahora le voy a dar un segundo subtotal. Para cada profesión. Para cada... que haga la suma y que le pongan hijos. Y le doy en aceptar. Entonces ya tengo dos. Entonces ahora le doy un formato como tabla. Voy a la pestaña de inicio y elijo dar formato como tabla y elijo uno. Le doy a aceptar y ya. Bueno, sería al revés entonces. Hacerlo primero con los subtotales y luego ya con el... Hacerlo primero los subtotales y luego ya con el formato como tabla. Eso es lo que podríamos hacer porque al revés no nos dio. Y bueno, aquí pues desactivo los filtros. Control Shift más L y se desactiva. Y oprimo el botón 4 para que se compacte. No, el botón 3 para que se compacte todo y me muestre los subtotales. Ahí está, subtotales y totales generales. Eso es lo que podríamos hacer para darle un formato. Muy bien. Muy bien a la compañera que nos pasó el tip. Bueno, vamos a la pregunta 4. Y en la pregunta 4 sería lo siguiente. Aquí lo que vamos a hacer son unos filtros avanzados. En los filtros avanzados, pero ya son las 6. Bueno, les comento, vamos a hacer filtros avanzados. Un filtro avanzado nos va a permitir tomar, bueno, de igual forma también tener varias condiciones que nosotros queremos. Y en base a esas condiciones que nosotros vamos a poner, o criterios, nos va a dar resultados. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa y esa empresa me dice, oye, toma esta base de datos, es de Bancomer, y me dice, es de toda la República esta base de datos, y entonces pues empiezo a ver, ¿no? Sí, pues, sí, tiene todos los estados, y me dice, mira, es de los cajeros automáticos. Estos cajeros automáticos tienen pues varias actualizaciones, tienen diversas versiones de software, a unos les actualizamos tal versión, unos tienen fixes, como actualizaciones de software, y a lo mejor me pueden decir a unos les pusimos promociones y cosas así. Entonces son varias categorías. Toda esa información va a venir en mi tabla, en mi base. En su fila superior seguramente me va a indicar cada uno de esos datos o características. Entonces puede venir una tabla muy, muy amplia, muy extensa. Y a lo mejor son muchos datos, porque pues los cajeros automáticos, por ejemplo, de Bancomer, pues están en todos los estados y tienen muchas sucursales. Entonces me van a decir, oye, yo nada más quiero que me des la información de las sucursales en donde les actualizamos tal software, fue a tal hora, en tal fecha, y aparte de tal fecha, a los cajeros que empiecen del número 1000 al 3000, ¿no? Por así decirlo. Y pues me están dando como varias condiciones. Y yo diría, no, pues no voy a terminar, jefe, ¿no? Tengo que ocupar filtros y tengo que hacerlo para cada uno y me va a llevar un buen rato.
Entonces, pues no siempre, porque en realidad para eso están los filtros avanzados. Una herramienta en Excel que vamos a poder ir configurando o bueno, realizando, digamos que como estilo programando, para que nos dé ciertos valores que estamos buscando de toda esta base. Entonces, pues es lo que vamos a ver mañana. Vamos a tener que generar un pequeño cuadro de criterios, de todos esos criterios que vamos a buscar. ¿Qué es un criterio? Bueno, pues un dato que voy a utilizar para llamarlo, para llamar así a esa, digamos, una función que me llame a todos los datos que yo necesito. Si son casados, si practican un deporte, si ganan cierta cantidad de dinero, para los que entraron en tal fecha, o los que tienen tantos hijos, o los que tienen determinada profesión, o voy a excluir a los economistas, o voy a excluir a los administradores. Entonces, pues todo eso lo puedo hacer en un cuadro de criterios. Una vez tenido mi cuadro de criterios, pues puedo realizar toda esa búsqueda rápida sin estar utilizando filtros o estar entreteniéndome en andar pues ocultando información y poner otra información, y así de una forma rápida vamos a poder utilizar ese filtro avanzado y nos va a dar toda la información que nosotros necesitemos de una tabla de datos. Mañana continuamos con ese tema. Ok, gracias, maestro.